Articulación temporomandibular. Como primera prueba, se solicita al paciente que abra la boca entre 3 a 6 centímetros. Se debe poder introducir entre 2 o 3 dedos entre los incisivos superiores e inferiores. Pedir al paciente que desplace la mandíbula hacia adelante, colocando los dientes inferiores por delante de los superiores. Solicitar movimientos laterales de la mandíbula hacia ambos lados. El desplazamiento debe ser aproximadamente entre 1 a 2 centímetros. Palpación. Colocar los dedos índices en los conductos auditivos externos. Solicitar al paciente que abra y cierre la boca, evaluando la movilidad de la articulación temporomandibular. Pruebas especiales de la mandíbula. Apertura contra la resistencia. Pedimos al paciente que mantenga la boca entreabierta. El examinador aplicará una resistencia con la mano bajo el mentón, ejerciendo una leve fuerza hacia arriba. Indicamos al paciente que intente abrir completamente la boca contra la resistencia. Cierre contra la resistencia. Pedimos al paciente que mantenga la boca entreabierta. El examinador deberá aplicar una resistencia hacia abajo en el mentón, como si intentara abrir la boca del paciente. Indicamos al paciente que haga fuerza para cerrar la boca contra la resistencia. Lateralización contra la resistencia. El examinador deberá colocar 4 dedos sobre el lado lateral del mentón del paciente. El examinador deberá pedir al paciente que intente mover la mandíbula hacia el lado contrario a la resistencia aplicada. Se debe repetir del otro lado. Examen físico de columna. A continuación, vamos a revisar los arcos de movilidad de la columna cervical y a realizar algunas pruebas especiales que nos ayuden en la evaluación clínica de nuestro paciente. Empezamos con la flexión. Le pedimos al paciente que incline su cabeza hacia adelante hasta que el mentón toque la horquilla esternal. Si no puede lograrlo, significa que existe una limitación en la movilidad. Ahora pasamos a la extensión. Le pedimos al paciente inclinar la cabeza hacia atrás y medimos la distancia entre la barbilla y la horquilla esternal. Lo normal es al menos 18 centímetros. En cuanto a la rotación, le pedimos al paciente girar la cabeza de un lado a otro, intentando que la barbilla quede en línea con el hombro. Un rango normal es de 60 grados o más. Por último, evaluamos la inclinación lateral. Pedimos al paciente que acerque la oreja al hombro sin levantarlo. Lo esperado es alcanzar al menos 45 grados. Ahora veamos algunas pruebas especiales para evaluar patologías cervicales. Prueba de Nafziger-Jones. Comprimimos las venas yugulares con los dedos durante unos minutos. Si esto desencadena dolor radicular, indica un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, sugiriendo una patología subyacente. Flexión. Pedimos al paciente que trate de tocar sus pies con los dedos de las manos sin doblar las rodillas. Extensión. Solicitamos al paciente que mire al techo, arqueando la columna hacia atrás. Si existe limitación o dolor, podría indicar una lesión degenerativa o espasmo muscular. Flexión lateral. Pedimos al paciente que deslice una mano por el muslo en dirección hacia abajo, primero de un lado y luego del otro. Comparamos la distancia alcanzada en ambos lados. Rotación. Aunque el movimiento rotatorio en la columna lumbar es limitado, evaluamos si hay restricción o dolor al girar el tronco sin mover la pelvis. Estas maniobras nos permiten detectar restricciones de movilidad, dolor o signos neurológicos, que podrían indicar patologías como hernias discales, espondiliosis o alteraciones musculoesqueléticas. Ahora pasamos a las pruebas especiales de la columna lumbar. Maniobra de Schuber. Evaluamos la flexión lumbar midiendo la distancia entre dos puntos de la región lumbar, entre L4 y L5, antes y después de la flexión. Si la separación es mayor a 5 centímetros, indica restricción del movimiento. Sprinting Test. Aplicamos presión digital sobre las apófisis espinosas para precisar el lugar de la lesión lumbar y detectar además alteraciones de la elasticidad. Ahora realizaremos las maniobras para la exploración del nervio ciático. Maniobra de la Segue. Con el paciente en decúbito supino, elevamos la pierna extendida.
Si el dolor aparece antes de los 45 grados, se considera positivo y sugiere irritación del nervio vago. Por el contrario, la cegue contralateral, si al elevar la pierna opuesta se produce el dolor del lado afectado, sugiere una hernia discal severa. Maniobra de Valsalva. Pedimos al paciente que puje o sople con la nariz tapada, como en el ejemplo anterior. Si el dolor ciático aumenta, puede indicar una hernia discal. Maniobra de Goldwhite. Con el paciente en decúbito supino, elevamos la pierna extendida mientras palpamos la columna lumbar. Si el dolor aparece antes de que la columna lumbar se movilice, sugiere un problema mecánico en la zona lumbar. Signo de Neri. Se le pide al paciente que flexione las rodillas y la cadera hacia 90 grados, es decir, estas pegadas al tronco. Luego se le pide al paciente que incline la cabeza hacia el tórax y si aparece dolor, será de origen radicular. Prueba de Hoover. Colocamos las manos debajo de los talones del paciente. Si al elevar una pierna, la otra no presiona la mano opuesta, puede estar fingiendo el dolor. Compresión axial. Aplicamos presión sobre la cabeza del paciente. Si reporta dolor lumbar, es una respuesta no fisiológica, lo que sugiere simulación. Test de extensión de la pierna en sedestación. Con el paciente sentado y las piernas colgando, extendemos la pierna como en un lacegue. Si hay dolor, esta puede indicar patología ciática. Ahora, realizaremos pruebas especiales para la columna sacrocoxígea, como la maniobra de apertura o de Volkmann. Con el paciente en decúbito dorsal, aplicamos compresión sobre las crestas ilíacas en dirección hacia afuera y hacia abajo. Esto tracciona el ligamento sacroilíaco anterior. Si existe dolor, puede indicar inflamación o disfunción en la articulación sacroilíaca. Maniobra de cierre o de Erichsen. Se realiza con el paciente en decúbito supino. Aplicamos presión sobre ambas crestas ilíacas, pero esta vez en dirección hacia adentro. Esto tracciona los ligamentos sacros posteriores. Si existe dolor, sugiere disfunción sacroilíaca. Maniobra de Lewin. Colocamos al paciente en decúbito lateral y hacemos presión sobre la cresta ilíaca, aplicando así todo el peso muerto del cuerpo. Esta prueba no es muy sensible. Maniobra de Favere o del 4. Se evalúan flexión, abducción y rotación externa de la cadera. Pedimos al paciente que coloque el tobillo sobre la rodilla contraria, formando un 4. Con una mano estabilizamos la pelvis del lado opuesto y con la otra aplicamos presión sobre la rodilla flexionada. Si hay dolor, puede sugerir patología sacroilíaca o coxofemoral. Maniobra de Laguerre. Llevamos el muslo del paciente a máxima flexión y abducción. Sujetamos el ilíaco opuesto con una mano y aplicamos presión sobre la rodilla flexionada con la otra. Si hay dolor, indica posible disfunción sacroilíaca o alteración de la articulación coxofemoral. Arcos de movilidad. En lesiones articulares como patologías periarticulares puede existir limitación en los movimientos activos con presencia de dolor. Grados de movilidad del hombro. Flexión 180 grados. Extensión 50 grados. Abducción 180 grados. Aducción 50 grados. Rotación externa 90 grados y rotación interna 90 grados. Movimientos del hombro. Evaluamos tanto flexión como extensión. Se le indica a la paciente subir el brazo por encima de la cabeza. Se le indica a la paciente que levante los brazos por detrás del tronco. Abducción. Se le indica a la paciente elevar el brazo hacia afuera y este por encima de la cabeza. Se evalúa con la palma mirando hacia abajo. Aducción. Se le indica a la paciente cruzar el brazo por delante de su tronco. Rotación externa. Se le indica a la paciente que eleve su brazo hasta el hombro, doble el codo y rote el antebrazo hacia el techo. Pruebas especiales del hombro. Prueba cruzada.
Valora la articulación acromioclavicular con el codo extendido y el brazo en supinación. Se le pide a la paciente que levante el brazo contralateral. Prueba de Apley. Esta maniobra se puede dividir tanto en superior como en inferior. En ambos casos, se le pide a la paciente que toque el borde escapular contralateral. Primero de un brazo y luego del otro brazo. Signo de pinzamiento de Neher. Se comprime la escápula de la paciente con la mano para evitar su movimiento. Al mismo tiempo, levantamos el brazo de la paciente con la otra mano. La presencia de dolor al realizar este movimiento indica rotura del manguito de los rotadores y pinzamientos subacromiales del hombro. Signo de pinzamiento de Hawkins-Kennedy. Flexionamos el codo de la paciente hasta 90 grados con la palma hacia abajo. Con una mano sujetamos el antebrazo y con la otra el brazo, rotando intermitentemente el brazo. Esta prueba positiva nos indica posible desgarro del manguito de los rotadores. Prueba de lata vacía. Se pide a la paciente que levante los brazos a 90 grados y se efectúa una rotación interna con los pulgares apuntando hacia abajo. Se hará con resistencia por parte del paciente. Una alteración de esta prueba indica una posible rotura del manguito de los rotadores. Prueba de Gerber. Se le solicita a la paciente que acerque el dorso de su mano a la columna lumbar con el codo a 90 grados de flexión y se realiza contra resistencia. Esta prueba nos permite valorar la integridad de los músculos subescapular y redondo menor. Test de Hove. Con el brazo en abducción de 90 grados, el codo extendido y los pulgares mirando hacia abajo, se pide a la paciente que eleve los brazos contra resistencia. En esta prueba se evalúa el músculo supraespinoso. Prueba de Pate. Se le solicita a la paciente que ponga el brazo en abducción a 90 grados y flexión de codo a 90 grados también, para realizar rotación externa contra la resistencia ejercida por parte del examinador. Esta prueba nos ayuda a determinar un proceso inflamatorio o degenerativo del músculo infraespinoso. Prueba de caída de brazo. Se le pide a la paciente que realice una abducción. Se mantiene en esa posición un tiempo breve. Debe descender lentamente. Si existe una rotura parcial al descender, existe un punto donde no resiste y el brazo caerá. Por otro lado, también podemos ejercer resistencia y veremos si el brazo caerá o si desciende lentamente. Prueba de Speed. Es una prueba de provocación que tiene como objetivo generar dolor en el tendón bicipital. A la paciente sentada se le solicita que eleve el brazo con el codo extendido y la mano en supinación. Se crea resistencia al movimiento de nuestra parte. Si es positiva, esta prueba nos orienta a una tendinitis bicipital. Les explicaré a continuación cómo realizar las maniobras de exploración del codo y evaluar sus arcos de movilidad. Comencemos con los arcos de movilidad. Pedimos al paciente que mantenga el brazo relajado y con el codo en una posición neutral
Para evaluar lo que es la flexión, se solicita al paciente que doble el codo hasta alcanzar aproximadamente 150 o 160 grados. Para lo que es la extensión, pedimos al paciente que estire completamente el codo hasta llegar a los 180 grados. Luego, para la pronosupinación, se pide al paciente que rote el antebrazo con la palma hacia arriba en supinación y luego con la palma hacia abajo en pronación, observando el movimiento del radio alrededor del cúbito. Ahora pasamos a las maniobras específicas. Para la maniobra del vago y varo, primero con el paciente en posición sentada o de pie, sujetamos con una mano la porción distal del húmero y con la otra mano sostenemos el antebrazo. Con el codo en extensión, aplicamos una presión lateralmente hacia afuera para evaluar la estabilidad de los ligamentos mediales. Esto corresponde a la maniobra del valgo. Luego realizamos el procedimiento contrario, aplicando presión hacia adentro para valorar los ligamentos laterales en la maniobra del varo. Para la prueba de Tinel, colocamos el brazo del paciente con el codo flexionado a 90 grados. Localizamos el trayecto del nervio cubital entre el olecranon y la epitróclea. Con la yema de los dedos o un martillo de reflejos, realizamos pequeños golpes en la zona y preguntamos al paciente si siente hormigueo o dolor en el trayecto del nervio. La presencia de estos síntomas sugiere irritación del nervio cubital. Hay que siempre realizar estas maniobras con cuidado, asegurándonos de la comodidad del paciente y observando cualquier respuesta anormal. Con estos pasos se podrá evaluar de manera precisa la movilidad y la estabilidad del codo. Articulación de la mano. Arcos de movilidad. Flexión. El examinador deberá solicitar al paciente mover la muñeca hacia adelante hasta aproximadamente 80 grados. Extensión. El examinador deberá pedir al paciente extender la muñeca hacia atrás hasta unos 70 grados aproximadamente. Desviaciones. Desviación cubital. Desde una posición neutra, el examinador deberá solicitar al paciente desviar su mano medialmente. La amplitud normal es de 30 grados. Desviación radial. Desde la misma posición, el examinador deberá pedir al paciente desviar su mano lateralmente y la amplitud normal es de 20 grados. Movimientos de pulgar. Flexión del pulgar. Se evalúa mediante el movimiento de abducción transpalmar. El examinador deberá solicitar al paciente realizar este movimiento para valorar la flexión de las articulaciones metacarpofalángica e interfalángica. Pronación de la muñeca. Se produce al dirigir la palma de la mano hacia atrás. Supinación de la muñeca. Se produce al dirigir la palma de la mano hacia adelante, con una amplitud de 180 grados. El examinador deberá solicitar al paciente ejecutar este movimiento. Prueba de Finkelstein. El examinador deberá pedir al paciente que cierre el puño con el pulgar bajo los otros dedos. Luego, deberá realizar una desviación cubital de la muñeca. La prueba es positiva si se desencadena dolor en la cara radial de la muñeca, sugiriendo tendinocinovitis de T-Carabine. Signo de Tinel. El examinador deberá golpear suavemente sobre el túnel del carpo del paciente. La prueba es positiva si el paciente experimenta dolor, entumecimiento o disestesias en la zona inervada por el nervio mediano. Test de Palen. El examinador deberá solicitar al paciente realizar una hiperflexión de ambas muñecas y mantener una posición durante 60 segundos. La prueba es positiva si aparece adormecimiento o disestesias en la zona inervada por el nervio mediano, sugiriendo síndrome del túnel del carpo. Test de compresión carpal. El examinador deberá presionar con sus pulgares sobre el túnel del carpo del paciente durante 30 segundos. La prueba es positiva si se desencadenan síntomas como entumecimiento o disestesias en la distribución del nervio mediano. Exploración de la cadera. Antes de comenzar con la exploración hay que asegurarse que el paciente esté completamente relajado. Esto es clave para obtener resultados viables. Flexión. Con el paciente en decúbito supino, le pedimos que flexione la cadera llevando la rodilla hacia el pecho. Observamos si la maniobra es activa o pasiva y si se realiza con o sin dolor. Flexo-aducción. Ahora cruzamos la rodilla por encima de la línea media imaginaria entre ambas caderas. Esto permite valorar la movilidad en dirección interna. Aducción. Movemos la pierna hacia el centro y la cruzamos, lo que permite comprobar
la movilidad medial. Rotación externa. Pedimos al paciente que gire el pie hacia afuera mientras mantiene la rodilla extendida. Si logra una rotación de 90 grados, es un signo de que probablemente no hay afectación de la cadera. La rotación de la cadera se evalúa con el paciente en diferentes posiciones. Decúbito prono, con la pierna flexionada a 90 grados sobre el muslo. En la misma posición realizamos rotación interna 30 grados y rotación externa 60 grados. Sentado en el borde de una mesa con la cadera y rodilla flexionadas en ángulo recto, se realizan movimientos de rotación externa e interna, conocidos como rodadura. Arcos de movimiento. Flexión de la cadera. Movimiento en el que el muslo se acerca al tronco. Flexión activa. Con la rodilla extendida el paciente puede alcanzar hasta 90 grados. Con la rodilla flexionada, la amplitud aumenta hasta 120 grados. Flexión pasiva. Con la rodilla flexionada puede llegar hasta 140 grados. Con la rodilla extendida, la amplitud es menor. Si realizamos la flexión pasiva en ambas caderas con flexión de las rodillas, el muslo entra en contacto con el tronco. Extensión de la cadera. Se mueve el miembro inferior hacia atrás del plano frontal. Extensión activa, con la rodilla extendida 20 grados. Con la rodilla flexionada 10 grados. Extensión pasiva. Puede alcanzar 30 grados si, al adelantar un pie, el cuerpo se inclina hacia adelante mientras que el otro pie permanece inmóvil. Aducción de la cadera. La aducción lleva el miembro inferior hacia la línea medial del cuerpo. Su amplitud máxima es de 30 grados. La combinación de aducción con flexión y rotación externa se observa cuando el paciente está sentado con las piernas cruzadas. Esta posición, la estabilidad de la cadera es mínima. Abducción de la cadera. Se aleja el miembro inferior del cuerpo. La amplitud máxima es de 30 grados. Si realizamos el movimiento en ambas caderas, el ángulo total formado de ambas piernas puede alcanzar 90 grados. Pruebas especiales. Prueba de Over. Se utiliza para valorar la tensión en el tensor de la fascia lata y en la banda iliotibial. El paciente se ubica en decúbito lateral sobre el lado no evaluado. El examinador, de pie en el lado a valorar, sostiene la pierna del paciente en flexión de la rodilla a 90 grados. La coloca en abducción y extensión y luego la suelta. Resultado positivo si la cadera permanece en abducción. Prueba de Thomas. Valora la contractura de los flexores de la cadera. El paciente en decúbito supino, con el hueco polipteo en el borde de la camilla, el paciente flexiona una rodilla hacia el pecho. Resultado positivo si el otro muslo no permanece en contacto con la camilla. Prueba de Ellis. Detecta el acortamiento del recto anterior del cuádriceps. Paciente se ubica en decúbito prono. El examinador flexiona lentamente la rodilla del paciente. Resultado positivo si la cadera también se flexiona, indicativo de tensión del recto femoral. Prueba del piramidal. Valora la contractura del músculo piramidal. Con el paciente en decúbito supino y con la pierna valorar flexionada y cruzada sobre la otra pierna, el examinador estabiliza la pelvis y desplaza la rodilla hacia el lado contralateral. Resultado positivo si hay limitación del movimiento y dolor detrás del trocánter. Prueba de acortamiento del recto anterior. Evalúa la contractura del recto anterior del cuádriceps. Ubicamos al paciente en decúbito supino con el sacro en el borde de la camilla.
Ahora se extiende la cadera de la pierna evaluar con la rodilla en flexión, mientras el paciente abraza la pierna contraria y la acerca al pecho. Resultado positivo si la cadera de la pierna evaluada se flexiona, indicando contractura del recto anterior del cuádriceps. A continuación vamos a revisar las principales maniobras exploratorias de la rodilla. Para iniciar debemos saber los arcos de movilidad que nos indican hasta qué punto puede moverse la rodilla de manera normal. Entre estos tenemos tres tipos de movimientos: flexión de 130 a 150 grados, extensión de 0 grados, rotación tanto interno y externo de 10 a 15 grados. Una vez que identificamos los rangos de movimientos, el siguiente paso es evaluar la estabilidad de los ligamentos y otras estructuras internas. Por ende, tenemos las siguientes maniobras. Primera prueba de varo forzado o de inestabilidad externa. Consiste en evaluar los ligamentos colaterales. El paciente debe estar en posición de cúbito supino con la pierna en flexión de 35 grados y completa extensión. Luego el examinador coloca una mano en la cara medial de la rodilla y con la otra mano se procede a tomar el malleolo externo en el tercio distal de la pierna. Se va a ejercer una fuerza en varo y si el paciente presenta dolor o un aumento en la apertura articular, indica una lesión en el ligamento lateral externo. Siguiendo también tenemos la prueba de valgo forzado o de inestabilidad interna, la cual ayudará a evaluar el ligamento lateral interno. El paciente debe estar en posición de cúbito supino con la pierna en extensión y flexión de 35 grados. Luego el examinador coloca una mano en la cara externa de la rodilla y la otra en el malleolo interno en el tercio distal de la pierna. Se realiza rotación externa. Si el paciente presenta dolor o aumento articular medial, indica una lesión del ligamento lateral interno. Prueba de Hoogston. Esta maniobra permite evaluar la funcionalidad del ligamento lateral interno. El paciente debe estar en decúbito supino con la rodilla flexionada a 20 grados, luego se colocará una mano en la cara lateral de la rodilla, se realiza un movimiento en valgo y con la otra se realiza abducción del primer dedo del pie. Si el valgo se exagera o aumenta, indica insuficiencia del ligamento lateral interno. Prueba de Lachman anterior. Permite evaluar la estabilidad del ligamento cruzado anterior. El paciente debe estar en decúbito supino con la rodilla en 90 grados y la cadera en 45 grados. Se procede a colocar ambas manos sobre la epífisis proximal de la tibia y los pulgares sobre la interlínea articular anterior. Se realizará una tracción en sentido posterior anterior y si la tibia se desplaza hacia adelante va a indicar una lesión en el ligamento cruzado anterior. Prueba del Lachman posterior. Esta maniobra permite evaluar la estabilidad del ligamento cruzado posterior, la cual consiste en que el paciente va a estar en decúbito supino con los pies apoyados sobre la cama con flexión de las rodillas en 90 grados y la cadera en 45 grados. Se aplica una fuerza en sentido antero-posterior con rotación interna y externa de la tibia. Si la tibia se desplaza hacia atrás, indica una lesión del ligamento cruzado posterior. Prueba de Macintosh. Esta prueba permite evaluar la estabilidad de la rodilla. El paciente debe de estar en posición de cúbito supino y el examinador en posición lateral va a sujetar el pie con una mano y con la otra sostiene la rodilla por la parte posterior. Se realiza una rotación interna del pie y una flexión del 25 grados con fuerza en valgo. Si hay dolor o rebote de la tibia, indica una posible lesión del ligamento cruzado anterior. Prueba de Steinman 1 y 2. Nos permite evaluar las lesiones en los meniscos. Con el paciente en decúbito supino con la rodilla flexionada a 90 grados se realiza una rotación de la rodilla en sentido medial y lateral. Si hay dolor en la región meniscal, la prueba es positiva y se denomina Steinman 1. Se complementa con una extensión progresiva de la rodilla y rotación a ambos lados, y si el dolor se localiza en la región anterior, es un Steinman 2. La prueba de McMurray va a evaluar la función de los meniscos. El paciente va a estar acostado en la camilla con la rodilla en completa flexión y con el médico lateral a la rodilla a examinar. Se coloca una mano sobre la rodilla y la otra mano en la región del calcáneo. Se realiza una rotación interna y externa. Si se da la presencia de un chasquido audible o la presencia de dolor, dan positividad a la prueba, haciéndonos sospechar de un posible desgarro del menisco. Prueba de Apley.
Con el paciente en posición de cúbito prono y con flexión de la rodilla a 90 grados, se procede a fijar el muslo con una mano y con la otra mano se realiza rotación de la rodilla a ambos lados. La prueba se considera positiva si se evidencia dolor o un chasquido. Esto podría indicar una afectación del menisco. Prueba de Bragar. Aquí el explorador va a dorsiflexionar el pie en la posición en la que la segue ha dado positivo, con la intención de lograr un mayor estiramiento radicular. Si el dolor aumenta, puede ser útil en el caso de tener una duda con la maniobra de la segue. Signo de Cabot. Con el paciente acostado, con la cadera en abducción y rodilla en flexión, se pide al paciente que realice extensión contra resistencia. La prueba es positiva si existe dolor o dificultad para terminar la prueba. Para poder identificar alguna lesión en la rótula, se puede realizar diferentes maniobras. Entre estas tenemos la prueba de Smiley. Aquí el paciente va a estar en decúbito supino con las piernas en flexión. Luego vamos a colocar ambos pulgares en la cara interna de la rótula y con los demás dedos se asegura el miembro inferior con firmeza. Se va a realizar un desplazamiento rotuliano en sentido lateral. Se considera un resultado positivo cuando el paciente presenta malestar al realizar esta maniobra. Prueba del derrame. Aquí el paciente va a estar en posición de cúbito supino con relajación completa de las rodillas. El examinador va a sujetar con una mano el muslo y va a realizar presión. Luego, con la yema de los dedos de la otra mano va a deprimir la región rotuliana contra el surco intercondilio. Se considera una prueba positiva si hay rebote o desplazamiento de líquido. Prueba de Godfrey. La siguiente maniobra nos permite evaluar la inestabilidad de la rodilla, la cual consiste en que el paciente debe de estar ubicado en posición de cúbito supino con ambas rodillas flexionadas. Luego el examinador mantiene las piernas paralelas para poder así comparar la rodilla lesionada con la sana. Se va a considerar un resultado positivo si existe desplazamiento posterior tibial. Evaluación de la movilidad del pie. Para evaluar su problema, realizaremos algunas pruebas de movilidad del pie. Empezaremos con los arcos de movilidad. Podría intentar flexionar el pie hacia la pierna. Esto se llama flexión dorsal. La flexión dorsal normalmente oscila entre 20 y 30 grados. Ahora intentemos la flexión plantar, que consiste en llevar el pie hacia abajo. Este movimiento normalmente alcanza entre 30 y 50 grados. Sigamos con la abducción y aducción, moviendo los dedos del pie hacia afuera y luego hacia adentro. Ahora intentemos la eversión, que consiste en girar la planta del pie hacia afuera. Ahora probemos la inversión, girando la planta del pie hacia adentro. Ahora vamos a evaluar la flexión y extensión de los dedos. Primero, trate de mover los dedos hacia el suelo. Bien. Ahora intenta mover los dedos hacia arriba. Perfecto. Ahora haremos algunas pruebas especiales para identificar posibles lesiones. Empezaremos con la prueba de Thompson para evaluar su tendón de Aquiles. Por favor, acuéstese boca abajo con los pies fuera de la mesa. Voy a comprimir su pantorrilla y si su pie no realiza una flexión plantar, podría indicar una ruptura del tendón de Aquiles. Ahora realizaremos la prueba de peroneos laterales para ver si hay inflamación en los tendones peroneos. Voy a pedirle que haga una eversión mientras yo resisto el movimiento. Si siente dolor en la parte externa del pie, podría indicar una inflamación de los tendones peroneos. Ahora realizaré la prueba de cajón anterior para evaluar su estabilidad de su tobillo. Voy a sujetar su pie y realizar una tracción anterior. Si su tobillo se mueve más de lo normal, podría sugerir una posible inestabilidad. Ahora haré la prueba de Kleiger. Por favor, siéntese en el borde de la camilla con la rodilla flexionada a 90 grados. Voy a sujetar su pierna y girar su pie hacia afuera. Si siente dolor en ambos lados del tobillo, podría indicar una lesión de los ligamentos del tobillo. Continuemos con la prueba de percusión para descartar fracturas. Voy a golpear suavemente su pie y el calcáneo. Si siente dolor en la parte superior del pie, podría indicar la presencia de fractura.
Y finalmente, realizaré la prueba de inversión forzada del tobillo para evaluar su ligamento peroneo astragalino anterior. Voy a sujetar su pierna y girar su pie hacia adentro. Si siente dolor, esto podría indicar una lesión en este ligamento.